un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte para el podcast de Lo que queda del día en esta jornada de viernes que estuvo, pero con varias cosas bien interesantes. Oye, y no te olvides, Cooperativa es mundial. Los relatos de los partidos más destacados, nuestras redes sociales, nuestro sitio, todo lo que tienes que saber de la Copa del Mundo 2026. Y volviendo a la invitación que te hacía, ¿has escuchado hablar de la historia del ex juez Juan Guzmán Tapia, su rol en causas de derechos humanos? Te quiero invitar a escuchar una conversación muy interesante de Paula Molina con Julia Guzmán, novelista y editora de Juan sin Miedo, un libro que reúne relatos precisamente sobre este magistrado que, entre otras cosas, procesó nada menos que a Augusto Pinochet. Vamos a hablar de libros a esta hora, vamos a hablar también de memoria, de justicia, de la conexión única entre un padre y una hija. Nos acompaña Julia Guzmán, es profesora de castellano, es escritora y es editora de un libro que tiene un título sencillo y elocuente, se llama Juan sin Miedo. Julia, ¿cómo estás? Bienvenida a Cooperativa. Muchas gracias, Paula, muchas gracias por el espacio y por interesarte en el libro y en recordar a mi padre. Sí, pensé que Juan es un nombre tan común, en el mejor de los sentidos, ¿no es cierto? Es un nombre que tiene que ver con nuestra historia, tenemos muchos Juanes, Este es un Juan sin miedo, porque se trata de el juez Juan Guzmán, que es el juez que procesa a Augusto Pinochet por los crímenes de la dictadura. Y Julia, como su hija, reúne distintos relatos que nos van a mostrar diferentes aspectos de la vida de un magistrado que literalmente hace historia. Así que, Julia, a partir preguntándote por el desafío de elegir qué contar, de seleccionar, de convocar y de reencontrarte también tú con esta mosaico de miradas sobre tu padre. Mira, esta idea surgió, fue una idea de Patricia Albornoz, muy amiga de mi padre, trabajó con él en la Universidad Central, en el Departamento de Derechos Humanos, y como se acercaba la fecha, se acercaba el año 2023, que conmemoramos 50 años del golpe, dijo ella que sería una buena idea hacer un recuerdo justo de mi padre, porque pasa el tiempo, se van de pronto modificando los recuerdos, se van borrando, y yo tenía como una sensación de una suerte de injusticia. Eso es lo que yo menciono en el prólogo. Y de pronto ella me dijo que hiciéramos este libro, este proyecto. Tenía ella la idea de juntar semblanzas y artículos. Ahora, inicialmente era diferente. Tomaba distintos aspectos. Por ejemplo, el juicio a Pinochet. Tomaba también la voluntad de mi padre de cambiar la Constitución. Pero en la medida en que fuimos invitando a los colaboradores y colaboradoras, se fue conformando este libro y quedó mayoritariamente con el tema del juicio a Pinochet. Surgieron, claro, empezamos con esta típica lluvia de ideas a quién invitar y así surgieron los nombres, por ejemplo, del Gato Escalante, gran periodista, de Patricio Lanfranco, Elizabeth Pansford, que son quienes hicieron el documental El juez y el general, y así también colegas, detectives. Mi padre murió en enero del 2021, entonces en plena pandemia, y fue la oportunidad para reunirnos todos los que estuvimos tan juntos durante el juicio a Pinochet. Porque te digo tan juntos porque en realidad era una gran familia, estábamos con los detectives en la casa, íbamos con ellos a todos lados, con Malvina, la actuaria también. Entonces fue un momento súper triste, y de reunirnos, y desde ese momento volvimos a hablar y a compartir. Así que como que
como que todos los elementos se juntaron para que pensáramos en este libro. Al comienzo igual yo no quería porque sabía que iba a ser mucho trabajo y también había una carga emocional muy alta. El recordar, siempre hay muchos sentimientos encontrados en el recuerdo. Por un lado está el recuerdo, claro, y hay muchos elementos de los que yo me acordaba y otros que no tenía idea. Entonces también ahí surgen pequeños celos. ¿Cómo no sabía yo esto? No sé. Ahí es muy, muy complejo el proceso. Me imagino, ¿podrías contarnos algunas de esas cosas que te sorprendieron, que no sabías y con las cuales te encontraste en el trabajo de recopilar los artículos para el libro? Sí, habían unos, por ejemplo, yo te diría que es la parte, como ya cuando yo era más grande, ya me había ido a la casa, porque todo lo que fue el juicio a Pinochet me tocó vivirlo en la casa de mis padres, por lo tanto era día a día las decisiones, las noticias del periódico, pero luego ya empecé a trabajar, me fui a vivir cerca de la casa de mis padres, pero ya no vivía este día a día. Por ejemplo, después con el juicio, con la defensa que mi papá hizo al Meñaco, en esta semblanza de Patricia Albornoz, donde tuve como ciertas ideas, pero yo me acuerdo de, por ejemplo, haber estado en este momento en la playa con mi mamá, esperando que mi padre llegara, y mi papá estaba justamente investigando en esta defensa que hizo inmediatamente a Avelino Meñaco. Ya esa fue de la comunidad Pascual Coña. Ya yo tenía vagos recuerdos de ese momento, pero no el detalle que aportó Patricia Albornoz. Otro momento que súper significativo fue cuando hizo la reconstitución de escena el asalto al retén de Neltume. Yo llegué a Neltume por otra razón. Yo llegué a Neltume porque la historia de Neltume me conmovió mucho. Me conmovió. Y conociendo a protagonistas de esta historia en Neltume, tanto del año 73 como del 81, y conversando con Angélica Navarrete, que es la directora del Museo de la Memoria en Neltume, me dijo un día, oye, sí, yo estaba aquí en el museo y justo hubo la reconstitución de escena del asalto al retén de Neltume con tu papi y no me atreví a ir. Y yo me quedé pensando y dije, uy, pero para mí que me importa tanto la historia de Neltume, supe vagamente también que había habido como un montaje que hablaba de este asalto al retén de Neltume, pero en el momento era información a la que yo no le di tanta importancia y que después para mí fue súper significativa. Entonces son como momentos en los que uno escucha y no está preparado para comprender realmente el significado. Claro, estos son procesos muy importantes y de alguna manera tú los estás viendo como un testigo, ¿no es cierto? Como un familiar. Y de hecho el proceso probablemente el más importante, el más vistoso, los que ve tu padre, el de Pinochet, tú no te enteras en el mismo momento, ¿no? No es algo que él comparta inmediatamente con ustedes como familia. No, al otro, eso claro, no podía compartirlo, era secreto, pero lo supimos inmediatamente por la prensa. Eso también es importante, había muchas decisiones de las que nosotros nos enterábamos a través de la prensa. La casa de mis padres está en el barrio Pedro de Valdivia Norte, lo que significa que hay que caminar alrededor de 8 cuadras desde Providencia. Y mientras yo me acuerdo que iba caminando a la casa de mis padres de vuelta de la universidad, me encontraba con los titulares, me encontraba con las noticias y me bajaba la presión, ¿no? Y tenía ya un tiempo para acostumbrarme a las noticias para llegar a mi casa.
pero en realidad él era súper reservado con sus decisiones. Algunas veces yo creo que nos consultaba más acerca quizás del modo, de la forma, pero él estaba bastante seguro de las decisiones y no las compartía hasta después. Julia, probablemente una de las descripciones que más se repitió respecto a tu padre, al fallecido juez Juan Guzmán, fue cómo él se transformó durante este proceso, y que de hecho al inicio de la causa se considera una cuestión positiva el que sea una persona de una historia muy católica, que es una persona no sé si relativamente conservadora, pero una persona que de alguna manera va cambiando durante este proceso. ¿Cómo o qué compartirías de cómo ocurrió aquello? De cómo se vivió eso. Claro, yo creo que mi padre tenía la materia prima como para cambiar. Ya no creo que haya sido algunas veces. Claro, yo pienso que se ve este cambio desde una perspectiva súper maniquea de que era miope y que ahora después sabía, o de que era muy católico y luego se convirtió en alguien, no sé, ateo, no sé, como que ir de extremos. Yo creo que mi padre era una persona súper crítica. Él era crítico con él mismo, él siempre estaba buscando, reformulándose, leía muchísimo, pero no leía como para tener un conocimiento enciclopédico, para citar, sino que él leía para entenderse. Y en este sentido, yo pienso que siempre se estuvo cuestionando. En cuanto a ese cambio que se menciona, pienso yo que lo que le pasó a muchos chilenos, también gracias al proceso de mi padre, fue que la verdad que él conoció y la que se convirtió en esta verdad que está en la sentencia, en esta verdad jurídica, es la que lo transformó, en el sentido de que él, como decía don Eduardo Contreras en su semblanza, él en un momento dice, pero ¿es verdad las atrocidades que ustedes están mencionando en su querella? Poniendo un poco en duda la magnitud de la crueldad, de la bestialidad que aparecía en esta querella, y claro, finalmente él se convenció de que era verdad y de que esta bestialidad era verdad. No es que él no haya sabido que ocurrieron atropellos a los derechos humanos, eso yo creo que está claro. Sin embargo, la magnitud, la bestialidad, la crueldad, el horror que se narran en los testimonios y de las que nosotros también como chilenos nos fuimos enterando, es lo que a él lo transformó. ¿No es cierto? Ya no puede haber sido el mismo conociendo esa maldad. Y también lo que hizo que él sintiera una responsabilidad muy grande. Él siempre hablaba de esa responsabilidad que él sentía de encontrar a los detenidos desaparecidos, los restos, y también de lograr justicia, ¿ya? De que hubiese algún tipo de reparación frente a tanto sufrimiento. Julia, ¿nos podrías contar del nombre de Juan Sin Miedo, el título del libro? Ese nombre no ha inventado por nosotras, así se le llamaba a mi papá, así se le llamaba. Creo que hay un artículo de si no me equivoco, la revista Punto Final, donde se llama Juan Sin Miedo, porque también Luis Fornazari dice que así le decían. Juan Sin Miedo es un cuento de los hermanos Grimm, si no me equivoco, y nosotros no lo sacamos de ese cuento, sino que lo sacamos porque así se le llamaba a mi papá. Juan Sin Miedo, ¿por qué? Porque en realidad se tuvo que enfrentar a todos los poderes, al poder ejecutivo, al poder judicial. Tuvo que también, yo creo que uno no logra dimensionar lo que significó en esa época acoger la querella en contra de Pinochet, que era en esa época, en 98, comandante en jefe todavía del ejército, la
la democracia todavía estaba era bastante frágil, creo yo. Por lo tanto, es aceptar la querella, coger una querella en contra de la persona que fue la más poderosa durante 17 años. Entonces, yo creo que ese nombre, Juan Sin Miedo, es una descripción a una persona que quizás si tuvo miedo, no lo demostró y actuó como si no lo tuviera. Entonces, a nosotros nos gustaba que lo llamaran así, Juan Sin Miedo. También me decían que había que llamarlo Juan el Bueno, ¿no es cierto? Juan Sin Miedo, Juan el Bueno, porque era una persona íntegra y muy consecuente, y fue capaz de... Yo te pido disculpas por esta recomendación tan cercana. Estoy hablando de mi padre, te estoy hablando como si fuera, pero lo digo con convencimiento. Él fue súper íntegro y también él actuó en función a su conciencia, a lo que él consideraba justo, dejando de lado la tranquilidad. O sea, muchos de sus amigos, muchos de sus colegas decían que era muy fácil, era muy sencillo derivar la primera querella de Gladys Marín a la justicia militar, luego sería sobreseída y quedaba súper bien, era como lo que se hacía. Entonces, esta salida de libreto, yo creo que él nunca consideró lo que significaría esta salida de libreto a partir de este recurso del secuestro permanente, ¿ya? Porque luego las consecuencias de esto eran, por emos el hecho de que al cabo de meses hubiesen centenares de querellas en contra de Pinochet que fueron aceptadas a raíz de este recurso del secuestro permanente, que fue lo que permitió de alguna forma no respetar esta ley de amnistía. Y después yo, por ejemplo, en algunas de las semblanzas, creo que en la de Gato Escalante dice que a la fecha, el momento en que ya se publicó el libro, hay alrededor de 1.400 causas en curso que son vigentes. Por lo tanto, esta querella que él aceptó, en la que quizás viendo las consecuencias como a un corto plazo dijo, bueno, ya mi carrera judicial se acabó, quizás él no consideró todo lo que eso significaría para el mediano plazo, incluso para el corto plazo, y obviamente después terminar con el proceso a Pinochet. Pero él toma lo que tú describes, no te preocupes, naturalmente tú hablas como editora, como autora, pero hablas también como hija, Julia, y lo que tú describes brevemente en esta rápida conversación es como él toma una decisión que podría haber evitado, pero sigue adelante con ella. Si tuvo miedo, no lo demostró, se transformó en el proceso, y tú has recopilado estos 31 relatos que buscan mostrar algo más de la vida, de la trayectoria del juez Juan Guzmán. Julia, muchísimas gracias por los minutos con Cooperativa. No, muchas gracias a ti. ¿Dónde está mi hogar?, dice al inicio este himno. ¿Sabes de qué país es? De República Checa. Es un himno bien hermoso. ¿Sabías que es de los pocos en el mundo que no hace alusiones a guerras, que no hace alusiones a soldados, a épicas de la guerra, sino que describe la belleza que según su autor tiene su país, República Checa? Es por eso que a medida que la canción va avanzando y se pregunta ¿dónde está mi hogar?, habla de un agua que susurra praderas, de pinares que murmuran por las laderas, entre otras características que tiene su país, la República Checa. Es un himno breve, de 1 minuto 20 más o menos. Se habla de un huerto que brilla, de paraísos terrenales, en fin. ¿Sabía que desde hace 10 años República Checa también puede ser mencionado simplemente como Chequia? A la larga es lo mismo.
Ambos nombres son oficiales. ¿Te llamó la atención ver a Chequia en el Mundial? A eso se debe. Regresó a la cita futbolística tras 20 años de ausencia, pero en el año 2016 ocurrió un cambio muy relevante. Consultas a ciudadanos y ciudadanas, decisiones políticas, llevaron a República Checa a inscribir ante la ONU lo aceptó, otro nombre oficial. El país tiene como nombre oficial República Checa y también Chequia. ¿Cuál es la decisión que se incorporó en la constitución de este país? República Checa se utiliza estrictamente en contextos diplomáticos, tratados internacionales, documentos oficiales del gobierno, correspondencia de Estado. Es equivalente, por ejemplo, cuando se usa los Estados Unidos mexicanos en vez de México, o la República Francesa en vez de simplemente decir Francia. Pero Chequia, que es un nombre más corto y que de acuerdo a su idioma estiman en República Checa es más fácil de pronunciar y de conocer en varios países del mundo, quedó como nombre oficial geográfico estándar para uso cotidiano, para uso literario, también para uso periodístico, comercial y deportivo. Es equivalente a decir simplemente México o Francia, si nos basamos en el ejemplo anterior, o a decir China, en vez de usar lo formal, que es la República Popular China. Por eso es que en el Mundial está inscrito como Chequia, otro nombre oficial que tiene República Checa y que lo usa para esto. A pesar que el nombre oficial abreviado lleva ya varios años formalizado, su uso se ha vuelto más visible y popular a nivel masivo debido precisamente a las transmisiones deportivas como las de Cooperativa en medio de este Mundial 2026 de fútbol que se juega en Norteamérica. Todo esto acompañado de este himno de la República Checa o de Chequia, que como te decía, es reconocido mundialmente porque en vez de guerras, en vez de hazañas épicas, cuenta en su letra lo hermoso que el autor considera a su país. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.